Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos hermanos, iniciamos este programa Ñande Yara Ñe en este día. Siempre seguimos reflexionando sobre el libro del Génesis. Hemos llegado ya al capítulo 15 y es la continuación sobre esta promesa que hace Dios a Abraham. A través de Abraham sabemos que se inicia todo un pueblo. Dentro de nuestra macroestructura, ¿se acuerdan? Este elemento que tenemos que seguir memorizando y conociendo, la macroestructura de la Biblia, que significa, por una parte, que Dios nos ha dado todo, Génesis 1:26, imagen y semejanza de Dios, es decir, que tenemos los elementos necesarios para ser felices, por una parte, ¿verdad? Y incluso el Señor que nos ha regalado y nos ha dado la posibilidad de dominar. Ahora somos los co-creadores con el Señor. El Señor que descansa significa que ahora nos ha dejado todo en nuestras manos para que sigamos la acción creadora. Y después también nosotros decíamos desde el capítulo 3:5 que lastimosamente el hombre, porque ya recopaba. Entonces, usted veña de que nosotros también somos dioses y ahí nos engañamos. Y al engañarnos, este engaño significa que nosotros comenzamos a prescindir de Dios. Que veñan de ya poseante. Y no nos acercamos al Señor. No vamos a misa, no rezamos, no nos confesamos. Entonces, todos pensamos que nosotros mismos podemos autoabastecernos. Es decir, la autosuficiencia. Tengo la pecado original. Autosuficiencia, donde Dios puede ser que exista, que no exista. Existe un ser creador, y alguna lleva. El Dios geómetra, y así sucesivamente. Hay un Dios creador, y bueno, tal vez, yo creo en eso, pero ese no es el Dios de Jesucristo. Ese no es el Dios del Antiguo Testamento. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese podrá ser un Dios de cualquier otra filosofía, pero por lo menos el Dios nuestro no es. Porque nuestro Dios es un Dios que pone en nuestras manos la responsabilidad de llevar ahora. Es decir, es un Dios que entra en nuestra historia. Y nosotros hablamos luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando hacemos la reelaboración de todo esto, cuando nosotros volvemos a releer el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que nuestro Dios se encarna. Dios entra realmente en nuestra historia. La encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, ¿qué está significando? Significa que Dios hace contacto con la carne, hace contacto con nuestra debilidad. Y desde ahí entonces también nos lleva a nosotros hacia la resurrección, es decir, hacia esa nueva vida. Bueno, queridos amigos, es muy importante desde aquí volver a leer. Y es importante desde aquí entender la palabra de Dios. Y esta es la gran macroestructura, ¿verdad? Porque entonces un Dios que te da todo, de la imbama, pero sin embargo que nosotros utilizamos mal esta riqueza y esta grandeza de Dios, porque ahora nosotros queremos sustituir a Dios. Y nosotros ahora nos consideramos dioses, ¿verdad? Y ahí vienen todas las consecuencias. Primero una ruptura con Dios, después una ruptura con tu hermano, Caín y Abel, decíamos. Esa ruptura, en el número 6, con la misma naturaleza, al no querer depender de Dios, al no querer tener una buena relación con los hermanos, ¿qué te va a importar tampoco la naturaleza, verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y en el 11 del Génesis ya habíamos dicho la debacle total. Porque la torre de Babel, querer llegar hasta Dios, justamente es eso, querer engrandecerse. Vamos a llegar hasta el cielo, vamos a constituirnos nosotros en dioses. Llegar hasta el cielo significa ubicarnos en el mismo lugar donde Dios vive, donde Dios está.
porque para el Antiguo Testamento, en estas tres divisiones, ¿verdad?, de la tradición, de la cultura, de lo que ellos tienen en su concepción religiosa, es el Uranos, ¿verdad?, el cielo, el lugar, el Hashamayim es el lugar de Dios, el Eretz, la tierra, es el lugar de los hombres, ¿verdad?, y el Sheol es el ínferos, las cavidades dentro de la tierra, el lugar de los muertos ya olvidados, como dice, ¿verdad?, el Salmo. Bueno, y dentro de esta situación es que Babel, el Génesis 11 nos habla de que el hombre construye su propia torre para llegar ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Es decir, ¿para qué quiere llegar al cielo? Y para quedarse ahora en el cielo. ¿Y para qué quiere llegar en el cielo? Y porque es el lugar de Dios. Entonces, ¿qué significa? Y que nosotros nos hacemos entonces dioses. Nos ponemos en lugar de Dios. Incluso reflexionamos otros elementos muy lindos ahí, ¿verdad?, de la Torre de Babel. El hombre que cambia, decíamos, para construir sus ciudades. ¿Qué es lo que cambia? Cambia, dice, la piedra para construir sus ciudades. ¿En qué cosa? Comienza a hacer, dice, ladrillos. Parece viroreí, ¿verdad? Pero sin embargo, estos dos elementos te está hablando de una cosa central, elemental en nuestra vida. Porque la piedra significa Moisés, significa la ley, significa los mandamientos de Dios, significa entender el camino de Dios para que nosotros podamos crecer, ¿verdad? O sea, podamos desarrollarnos como buenos cristianos, digamos desde nuestra perspectiva ya cristiana. Pero aquí quiere decir una respuesta, ¿verdad?, a Dios, el entender cuál es su voluntad, el entender cuál es nuestra misión, el quién soy yo. Tenemos que entendernos. Porque si no nos entendemos a nosotros mismos, si no sabemos quiénes somos nosotros, después es muy difícil que nosotros podamos responder a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, ante esta realidad que es magnífica, ¿verdad?, podemos decir que al sustituir las piedras, es decir, sustituimos los mandamientos. ¿Qué es el mandamiento? El mandamiento, pues, la Torah te tiene que ayudar, las leyes de Dios te tienen que ayudar a vivir tu propia dignidad plenamente con el Señor. De la las leyes, porque la ley de Moisés se explica a través de la piedra, es decir, Moisés que recibe las tablas de la ley, la piedra. Para ello la piedra es demasiado importante. De piedras entendemos a Moisés, entendemos los mandamientos del Señor. A sustituir, dice luego, a sustituir. En el capítulo 11, cuando te pone aquí el Génesis, ese capítulo 11, dice luego que ellos querían sustituir. Vamos, fabriquemos ladrillos, vamos a cocerlo al fuego. Y así entonces ellos sustituyen, ¿verdad?, las piedras, ¿verdad?, las piedras. ¿Con qué cosa? Con el ladrillo, elaborado por el hombre mismo, ¿viste? Es decir, que nosotros ahora vamos a construir esta ciudad y vamos a cambiar esas piedras, es decir, los mandamientos de Dios, vamos a sacar como nuestras constituciones, como de nuestras costumbres, como de nuestras familias, vamos a sacar todo lo que es Dios, vamos a sacar el crucifijo, vamos a sacar nuestras imágenes, vamos a sacar todo lo que es Dios, todo lo que es santidad. Ya no es. ¿Para qué? Para sustituir. ¿Y qué le vamos a poner? Y no sé, le vamos a poner Papá Noel, o si no, ya tiene elefante y ahí con $1 y ahí, o una herradura, un ñañade, para sustituir. ¿Con qué cosa estamos sustituyendo? Estamos sustituyendo al final de cuentas con cuestiones mágicas, ¿verdad? Y le dejamos de lado a Dios. El pecado real, el pecado de origen es el sustituir a Dios por otros valores que nosotros consideramos que supuestamente son más importantes, ¿verdad? Pero seguimos con los ojos cerrados y unos más cerrados que otros, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que volvamos a reflexionar un poco aquí cuando estábamos hablando de que Abraham llega al final de cuentas a una vejez feliz. Y al mismo tiempo, cuando estábamos diciendo que los amorreos, decía ahí en el 16, son los que siguen todavía, aquí dice, con la iniquidad, con la maldad, etcétera, ¿verdad? O sea, son
los frentes de tropiezo con aquellos que nosotros nos estamos encontrando. Pero siempre tendrá que haber una lucecita de esperanza. No nos podemos quedar simplemente en mirar que todo iba y pa. No, evidentemente que no. Siempre habrá y siempre hay una luz en el camino, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos regala. Bueno, pero miremos ahora más profundamente, ¿verdad? Otro de los elementos. Volvamos ahora al 17, porque desde el versículo 17 nosotros vamos a encontrar la continuación de lo que decíamos del versículo 13. Entonces, vamos a reflexionar y vamos a ir entrando en esta promesa y en este berit con la que hemos comenzado. Volvemos enseguida entonces para hacer el desarrollo de esto mismo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Sobre esta noche oscura, sobre esta soledad, en estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero, restaura mi libertad, restaura que percibo ahora, muestra tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Y se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi amor. Vuelve a darme tu vida e invocaré tu nombre, no me alejaré ya nunca más de ti. Muéstrame tu rostro, Señor. Más que este amanecer, más que lo que brilla fuera,
brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, se restaurará mi vida, se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Sassano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la parroquia y santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe, agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes. Y ahora, al volver, queremos retomar lo que hemos dejado recién. Y decíamos que el elemento del Berit, de la alianza, se vuelve a retomar aquí en el versículo 17. Dice, cuando se puso el sol y estuvo oscuro. Fíjense en el 12 lo que había dicho Andrés, al ponerse el sol. Ya te había hablado, ¿viste? Aquí vuelve a retomar. Esa es una técnica, ¿verdad? Dentro de la literatura, para volver a unir algo que allá hizo como entre paréntesis y te habló de otra cosa totalmente diferente. Y ahora te quiere volver a retomar algo que en la narración se había dejado de lado, ¿verdad? Y ahora se vuelve a retomar. En el 12 decía, al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y le invadió un gran temor, una densa oscuridad. Ahora en el 17 decimos, cuando se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí este versículo 17? Y nos quiere decir principalmente que esta era la forma, el rito, cómo se hacía el rito, ¿verdad?, del contrato. Es un contrato que tiene un trasfondo histórico, que tiene un trasfondo de la tradición, de la parte antropológica, ¿verdad?, como de cualquier pueblo, de las costumbres de aquellos pueblos, ¿verdad? Y esto corresponde a los hititas. Los hititas hacían este estilo de contrato. Por lo tanto, cuando encontramos aquí que Abraham se pone también ahí, se pone cuando el sol baja, estuvo oscuro, este horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Es la idea de que esa antorcha que pasa por en medio de los animales descuartizados. ¿Por qué tiene que pasar eso? Primero, esa antorcha, esa luz está significando la presencia de Dios. Porque recuerden que nosotros estamos haciendo aquí el Berit, el contrato entre Dios y Abraham. Y si estamos haciendo este contrato entre Dios y Abraham, nosotros estamos recordando que las dos partes tienen que estar frente a frente. Esto no nos podemos olvidar, porque es un contrato. Es como cuando decíamos a escribanía, yo te doy esto, vos me das aquello, hacemos el contrato. ¿Estamos de acuerdo? Listo.
firma, sello, ante mí, de la escribana, o firman de, o sellan de, año y ya se te queda tu contrato. Y así entonces los dos firman y está. Esta era la forma como se firmaba en aquel tiempo, ¿verdad? No había escribanía, pero había esto. Son los ritos de pacto, de berit, de contratos. Y dice que descuartizaban primero la víctima, descuartizaban la mitad de la víctima hacia la izquierda, la mitad hacia, como que acá, le corta aquí y aquí. ¿Y qué tenían que hacer? Y uno se ponía de un lado y el otro se ponía del otro lado, frente a frente, y ahí entonces hacían el pacto, ¿verdad? Y decían, bueno, esto. Pero era interesante porque era todo solamente por palabra, era de palabra el contrato. Pero qué interesante, eran gente de palabra esta gente, gente de palabra. Y que sí, porque solamente vos te pones allá, yo aquí, ya hubo Zapucay, ¿verdad? Bueno, él la llevo, él la de chato, apela rito. Y entonces después, yo me levanto, cruzo por en medio de esos animales descuartizados, ensangrentados. Me voy junto a vos, me voy y me siento en tu lugar y vos te levantás y venís a hacer lo mismo, pasás y venís y te sentás en mi lugar. Entonces la rito del pacto, la firma. ¿Y por qué ante estos animales descuartizados? Porque ellos daban su palabra y decían, sí, lo que prometemos, gente de palabra. Pero, ahí está el pero. Si es que alguien no cumple lo suyo, ¿qué pasa? Te va a suceder igualito de lo que le sucedió a este animal. ¿Qué le sucedió a este animal? Descuartizado. E dice, de descuartizada, porque vos no cumpliste con tu palabra. Bueno, desde este punto de vista, tendría que poner que este rito del berit, este rito del contrato que ellos hacían, nosotros vamos a entender algunos elementos que aquí encontramos. Por ejemplo, se pone el sol, está oscuro. Aquí primero un horno humeante y una antorcha encendida pasaron. ¿A quién representa este horno humeante y esta antorcha encendida que pasa por en medio, ¿verdad? Está representando a Dios. Es decir, que Dios se somete, Dios entra en nuestra historia, Dios pasa también por encima, mejor dicho, por entre medio de estos animales descuartizados. Hace el pacto, dice, sí, yo quiero hacer el pacto, yo quiero protegerte, yo quiero estar contigo, querido hombre, querido hijo mío. Bueno, pasa también entonces en ese signo de hacer el pacto con el hombre. Y después dice, aquel día, en el 18, el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmonitas, los hititas, los pericitas, los refaim, los amorreos, los cananeos, los girgasitas y los jebuseos. Bueno, aquí te ponen todas las naciones que estaban en ese momento, en ese lugar. Yo te doy, le dicen, yo te doy. Este es el trato, el contrato que está haciendo Dios con el hombre. Pero te das cuenta que aquí solamente te habla de uno que pasa por el medio. Aquí parece que hay una irregularidad, ¿verdad? Porque solamente te habla de la antorcha y de ese horno encendido que atraviesa. Y después ya enseguida te dice, aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham. El Señor. ¿Y por qué será que Abraham no pasa aquí? Porque esto nos llama la atención. Si los dos tienen que hacer, ¿verdad? Uno pasaba y el otro venía, ¿verdad? La antorcha, en este caso, que estaba representando a Dios, y el horno humeante. Y en realidad sería porque aquí nos damos cuenta que la misericordia de Dios incluso está de nuevo por encima, ¿verdad? De un simple trato o de un solo contrato, de un solo berit. Si en realidad hubiese Dios cumplido con este trato que el hombre estaba sellando y firmando, ¿por qué? Y por nuestras infidelidades. Es decir, Dios cumple con nosotros, pero nosotros no siempre cumplimos con el Señor. Y ese es el elemento, ¿verdad?, que te quiere transmitir, te quiere enseñar y te quiere decir. A pesar de que nosotros podemos hacer un trato, hicimos un contrato con el Señor,
Sin embargo, en este caso te toma la palabra así como ayuda, todo lo que vos quieras hacer en la medida en que puedas. Pero no hace Abraham verdaderamente un trato, un berit aquí con el Señor. Considerando que el autor sagrado es muy inteligente y él sabe muy bien, y el mensaje que te quiere transmitir es eso. Porque Abraham entonces no hace ese pacto, porque él no se levanta y pasa por en medio de las víctimas. Ya sabemos, porque si vos fallabas, si vos no cumplías con tu palabra, si vos pecabas contra Dios en este caso, ibas a ser descuartizado, ¿verdad? Esa es la idea. Y entonces, para el hombre, de cierta manera, ante el pecado, queda de nuevo abierta la posibilidad de la redención y de la salvación. Queda de nuevo la posibilidad de que el hombre se acerque a Dios y sea perdonado. Hay una oportunidad más de nuevo, una posibilidad más de nuevo de parte del Señor para que el hombre se pueda esforzar y pueda luchar. Para que el hombre no se quede simplemente en algo suyo. Para que el hombre no se quede simplemente confiando en su propia fuerza, en su propia gracia, ¿verdad? Sino que con esto le está diciendo atención. Yo sé muy bien de tu debilidad. Anila ella yapote, para que vos no te quedes vos mismo ensimismado, ¿verdad? Y entonces Dios como que le ahorra y le deja sin tener que llamarle la atención, sin tener que castigarle, sino que al contrario, le ofrece misericordia, le ofrece perdón y le ofrece la posibilidad siempre de volver a levantarse. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que Dios no mira tanto cuántas veces hemos caído al piso, no mira tanto cuántas veces hemos pecado, sino que cuántas veces nos hemos levantado? Y volvemos más con Ñande Yarañe después del corte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. En sus casi 27 años de pontificado, Juan Pablo II dejó imágenes para la historia como ningún otro papa había hecho antes. Reflejan su personalidad fuerte, decidida y al mismo tiempo sencilla y afectuosa. Por ejemplo, su risa. Durante la actuación de unos payasos en un encuentro con universitarios no se pudo contener y rompió a reír. A Juan Pablo II le gustaba el teatro, la risa y también el deporte. Porque esa era otra de sus características. Juan Pablo II era un hombre muy deportivo. Además fue el papa más joven del siglo XX. No era raro verle subiendo las escaleras de 2 en 2 y son conocidas sus salidas a esquiar vestido de incógnito o sus paseos por la montaña. Allí se encontraba a gusto porque era un lugar en donde descansaba y podía meditar.
A Juan Pablo II le gustaba estar con la gente y a lo largo de su pontificado dejó un sinfín de imágenes cargadas de afecto, como este abrazo del minero en Bolivia. Los mineros queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Catavi. Creemos en Dios Padre Santo. Por otro lado, sus gestos también demostraron una personalidad decidida y fuerte. La amonestación que hizo al sacerdote Ernesto Cardenal en Nicaragua delante de las cámaras por su activa participación política fue una de las más memorables. El gobierno sandinista del que formaba parte intentó limitar la acción de la Iglesia en el país. E igual de impactantes fueron las imágenes del Papa hablando con el terrorista que intentó asesinarle el 13 de mayo de 1981, Ali Akka. Juan Pablo II le perdonó, y no solo eso, sino que en 1996 también recibió a su madre, Muzeyen Akka, que le pidió que apoyase el indulto para su hijo. En el año 2000 presidió una solemne ceremonia en San Pedro en la que pidió perdón a Dios y al mundo por las culpas de la Iglesia, por ejemplo, los abusos de la Inquisición, la intolerancia o por las persecuciones que los judíos sufrieron a manos de los católicos. De hecho, durante su peregrinación a Tierra Santa ese mismo año, dejó un mensaje dentro del Muro de las Lamentaciones con esa petición de perdón. El documento fue trasladado al Museo del Holocausto. Juan Pablo II era una persona que transmitía cercanía y comprensión y a lo largo de sus casi 27 años de pontificado dejó un mar de abrazos y bendiciones en los 5 continentes. Uno de los más impresionantes fue cuando bendijo a una exprostituta enferma de SIDA en el jubileo del año 2000. Otro de los detalles que reflejaron su humanidad fue su reencuentro con una vieja amiga con la que compartía escenario en sus representaciones teatrales en Polonia. Cuando Juan Pablo II se hizo sacerdote, cambió el modo de relacionarse con las mujeres, pero la amistad no se perdió después de tantos años. El Papa, que dio la vuelta al mundo 29 veces, enérgico y fuerte, se fue consumiendo a lo largo de los años por la enfermedad y la vejez. A pesar de todo, continuó realizando viajes y no ocultó su decaimiento físico al mundo. Este fue uno de sus últimos mensajes, un grito silencioso que resonó en miles de corazones. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Sassano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la parroquia y santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Queridos amigos, seguimos con más Ñande Yarañe. El corazón agradecido siempre a todos los padrinos que ahora se están sumando cada vez más. Agradecemos esa gentileza, agradecemos también esa generosidad para que nosotros podamos seguir, ¿verdad?, pagando en la televisión y así podamos llegar también a todas las familias, a todo el país, a hacer el bien. Cuanto más posibilidades tenemos, también siempre podremos mejorar también otras cosas más que en la creatividad se puede hacer a través de los medios de comunicación,
para que podamos entender, porque lo importante es entender el lenguaje pedagógico, el lenguaje de Dios que quiere entrar a nuestro corazón. ¿Verdad? Pero eso nosotros tenemos que buscar los medios. Pero ustedes saben muy bien que todos los medios tienen su costo y todos tenemos que ser generosos, algunos más que otros, por la posibilidad que Dios les ha dado. Pero siempre estamos muy agradecidos. Háganse padrinos entonces de Ñande Yara para que sigamos con esto. Y también queremos agradecer principalmente a nuestros auspiciantes, porque ellos son los que hasta ahora nos están ayudando, nos están apoyando y ellos están jugando verdaderamente para que la palabra de Dios llegue a todas las personas, a todo nuestro país. Pero no solamente eso, sino que también sepan que en la medida en que nosotros ayudamos a evangelizar, le damos esa manito al Señor que nos llama a ser siempre generosos. Recuerden, el 100 por 1, el 100 por 1. Entonces esto el Señor lo pone dentro de una promesa, es una promesa del Señor. Quiere decir que yo después quiero hablar ya con estos auspiciantes a ver si el Señor les está dando el 100 por 1 por hacer el bien a tantas personas, en las cuales nosotros recibimos siempre mensajes, recibimos mucho aliento y mucha fuerza, ¿verdad?, para seguir con este estilo de evangelización, con este estilo de catequesis y sobre todo de la presentación de la palabra de Dios. Porque es tan importante para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, entender bien lo que quiere decir la palabra de Dios. Para que no le hagamos decir cualquier cosa a la palabra de Dios, para que no nos confundan, porque hay muchas personas con otros intereses que solamente nos quieren confundir para después sacarnos nuestra platita o otros intereses, ¿verdad? Y entonces no ese es el interés verdaderamente que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos formemos, que sepamos, que seamos generosos, que seamos serviciales, que amemos al prójimo, que amemos a Dios, y sobre todo que nosotros podamos siempre ser personas dignas, personas que han rescatado y han sido liberadas de su propia esclavitud, de su propio pecado, y que responda, ¿verdad?, a estos mandamientos, ¿verdad?, que el Señor nos propone siempre a través de su palabra. Bueno, vamos a seguir con nuestro Ñande Yara Ñe. Estábamos en el capítulo 15. Ya hemos leído el versículo 17, donde Dios hace este pacto. Es Dios entonces el que pasa entre las víctimas, y al pasar ahí entre las víctimas, Dios mismo en este encuentro con el hombre, veíamos que solamente Dios entonces es el que se pone totalmente a disposición nuestra, el que tiene palabra y el que realiza verdaderamente aquello que dice. Incluso nosotros sabemos muy bien que Génesis 1, desde que comienza, encontramos y dijo Dios, Vayomer Elohim, es decir, la palabra de Dios, que es una palabra creadora. Esto es lindo también entenderlo como davar, ¿verdad? Como el Vayomer, el decir de parte de Dios, quiere decir que siempre está creando nuevas situaciones. Que ojalá que también nosotros, ¿verdad?, nuestro decir pueda crear nuevas situaciones. El decir pueda ayudarnos, ¿verdad?, a hacer algo que nos pueda transformar y que nos pueda hacer caminar en algo importante, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros estamos queriendo reflexionar y queremos entender. Aquí el Señor que dice y el Señor que hace. El hombre, en este caso, se le deja un poco la libertad, y el hombre en este caso no pasa por el medio de las víctimas, por entre las víctimas, ¿verdad? Significaba en ese pacto que si el hombre pecaba, si el hombre no era fiel a su palabra, justamente sería descuartizado, así como, porque ese era el trato. Eso significaba ese rito. De ella portaba ahí, de ella pues la llevaba nada, entonces pichechtero descuartizada. Un mito, animado en la chapeza, ya descuartizada a huella, pichechtero de descuartizada. Imagínense, es una cultura muy interesante. Esta es la cultura hitita, De la cultura hitita se está tomando este contrato, este berit. Pero que tiene una profundidad demasiado grande, ¿verdad? Porque es la palabra dada ante el Señor y también la palabra dada del Señor para con el hombre.
Dios lo cumple. El hombre, depende de nosotros. Signo de interrogación. Bueno, pero está la misericordia del Señor. Pero sigamos un poquitito y aquí va a terminar, ¿verdad? El 18. Aquel día, nos decía, el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Aquí es como que va dando los límites hasta dónde llega este pueblo. Te está dando entonces el límite y te está diciendo cuál es la tierra que Dios había prometido, ¿verdad?, a su pueblo. Y dice que llega hasta Ur incluso, ¿verdad? Porque si te está diciendo que yo te he dado la tierra de descendencia desde el Éufrates. La tierra, después dice, de los kenitas, los kenicitas, otro pueblo, los cadmonitas, los hititas. Ahí están los hititas, la influencia entonces de los hititas que justamente nosotros encontramos en este Berit. Después, los petricitas, los refaim, los amorreos, ya apareció anteriormente, los amorreos, que decía: solo a la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Decía, justamente aquí te pone los amorreos. Luego, los cananeos, que tiene algo, los girgasitas, y los jebuseos. Jebuseos sabemos que era la población que estaba en aquel tiempo, en ese momento, estaba en Jerusalén. Son los jebuseos. Cuando hablamos de los jebuseos, estamos hablando entonces de una población también bastante fuerte, bastante organizada. Cuando uno viaja hoy a Jerusalén, va, revisa. Ahora están haciendo toda una parte arqueológica que han encontrado lo que se llama la antigua ciudad de David, que es espectacular y que hay que visitar, ¿verdad?, estos lugares. Incluso ahí está también la fuente Gijón, están todos estos elementos, ¿verdad?, de la arqueología de aquel tiempo. Incluso algunos están diciendo, lo último que se había encontrado hace 1 año y medio, más o menos 2 tal vez ya, lo que era el Jejal, ¿verdad?, de David. Jejal en hebreo significa palacio y significa templo, porque el rey vivía en el Jejal, que era al mismo tiempo, él tenía la autoridad de los dos. Era el gobernante del pueblo, pero era también el gobernante en cuanto a la parte religiosa. O sea, los dos poderes en la persona del rey. Y por eso decía, elegido por Dios, ungido por Dios, es el rey, representante de Dios. Bueno, todas estas culturas tenemos que entender, tenemos que leerlo aquí. Tenemos que mirar un poco ese aspecto bien. Esto sería ya de la parte de la polis, ¿verdad?, de la organización, de la política en este caso. ¿Cuál es la política según la Biblia en este caso? El cómo se está organizando, cuál es la jerarquía política, cómo se organiza. Bueno, y cuál es el aspecto civil también en ese momento y cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos. En fin, ahí entonces estos son los jebuseos. Incluso enfrente, ¿verdad?, a Jerusalén encontramos el Monte de los Olivos, y ahí, visitando un poco en el Monte de los Olivos, no es que se han hecho muchas excavaciones, porque ahí ahora actualmente está toda una gran parte, está el cementerio de los judíos del lado este, esa zona, ¿verdad?, que es el Valle Josafat, ¿verdad?, que dice que es el lugar de donde los primeros que van a resucitar justamente son los que están allí, en esa montaña, en ese monte del Valle de Josafat. Y por eso entonces los judíos en esta tradición, ¿viste?, la tradición de lo que dice la tradición, de lo que dicen en esta revelación, dice que los primeros a ser resucitados en el momento en que Dios llame a la vida de nuevo a los muertos, dice, los primeros a ser resucitados van a ser los que se encuentran ahí, en ese Valle de Josafat. Bueno, pero en fin, eso es tomando un poco al pie de la letra, ¿verdad? Por eso todos van y se quieren, y ahí está lleno, ¿verdad?, el cementerio llenísimo. Pero claro, esta es una teología que te está queriendo decir otra cosa, ¿verdad? Te está llamando más bien que los primeros en ser resucitados que están en el Valle de Josafat, quiere decir que están unidos, que están dentro de la fuerza y de la gracia de Dios.
Es eso lo que nos está queriendo recordar. Y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Asano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Y ahora, queridos hermanos, seguimos entonces con Ñande Yara Ñe. Agradecemos siempre a todos nuestros auspiciantes, agradecemos a todas las personas que nos ayudan, a los padrinos principalmente, que cada vez más se están sumando a nuestro programa Ñande Yara Ñe. Queremos que esto mismo también pueda llegar hasta todos, ¿verdad? Hasta todos, a todas las familias, a todos los jóvenes, que nos formemos haciendo una forma sistemática también sobre la palabra de Dios. Quisiéramos ir sintetizando, ¿verdad?, lo que nos dice este capítulo 15. Nosotros hemos iniciado recordando la alianza o el berit de parte de Dios para con su pueblo, y lo encontramos esta gran promesa de Dios con Abraham. Insistía mucho después de lo que había sucedido, de los acontecimientos, que ya se le presentaba a un Abraham muy metido también en la política, digamos así, ¿verdad? Porque a él en el capítulo 14 se lo considera nada más y nada menos que un rey que va y que conquista, que libera, pero una forma diferente también de los otros reyes, que no va detrás del botín, sino que va detrás de las personas. Lo que más le interesa entonces son las personas. Ya habíamos repetido varias veces, lo vuelvo a decir nada más, ¿verdad? El damihi animas cetera tolle, dame a las personas, dame a los humanos, al ser viviente, y llévate lo demás no me interesa. Y desde ahí veíamos y acentuábamos el elemento del temor de Dios.
pero que no tiene que ser el temor ni el tremor ante las cosas del mundo. Por eso le dice, no temas, Abraham. Este es el otro temor, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un temor de Dios, significa el respeto de Dios, o el respeto a Dios, si queremos decirlo así, ¿verdad? Yo soy para ti un escudo. Cuando te habla también del escudo, te presenta esa coraza, es Dios el que te defiende. Entonces, si Dios está con nosotros, Dios nos está defendiendo. Es ese escudo que nos mantiene siempre, entonces, aquí como para poder luchar contra el mal. Es un Dios que nos quiere, es un Dios que nos protege siempre. Y por último, decía que en la medida en que nosotros respondemos y caminamos con este Dios tan bondadoso y tan bueno con nosotros, entonces nos viene la recompensa y nos dice que esta recompensa será muy grande. Solamente que se nos presentó ciertamente una dificultad aquí, porque Abraham, al no tener hijos, al no tener descendientes, él se preocupa y dice, tú me has prometido, Señor, mucho más atrás, ya habíamos leído capítulo 12, ¿verdad?, que esa descendencia será la bendición, pero hasta ahora ya estamos en capítulo 15, siguen las cosas y no pasa nada. Y dice Eliezer, en todo caso, que es, pero no es de mi sangre, él va a heredar todo, no es del pueblo elegido. ¿Y qué hacemos, Señor? Es la pregunta. Y Dios le responde, al decirle que tú no me has dado un descendiente, no, ese no será tu heredero. Dios le es certero. Dios le dice concretamente, no, ese no puede ser, ese será tu heredero. Será alguien que nacerá de ti. En este caso, después nosotros vamos a ver que será, ¿verdad?, Isaac, pero ya iremos poco a poco viendo. Luego lo llevó afuera. Esto es lo lindo, como hemos reflexionado, cuando el Señor lo lleva y lo hace mirar el cielo por una parte y le dice, cuenta todas estas estrellas que tú estás viendo. Vas a poder verdaderamente, poder contar, y no, va a ser imposible. Más aún cuando uno tiene la experiencia de estar en el desierto, es hermoso, el desierto de Judá, adentrándose ahí adentro, en esas dunas, en esa tierra, es muy interesante, en la oscuridad, totalmente mirar al cielo, en un día despejado y hermoso, como normalmente es allí, ¿verdad? Entonces uno descubre esa grandeza de esa naturaleza, las estrellas, Omindipá, como decimos nosotros, ¿verdad? Omindipá es la grandeza, la hermosura, la apertura de un Dios tan grande, de un Dios creador. Es luego como para alabar y admirarse, ¿verdad? Hoy en día nosotros en nuestras ciudades ya es muy difícil, porque ya recopa la luz, que todo aquello anda ya vimos ahí, en cero calle, no sé. Entonces te va un poco al campo y más o menos algo se llega a descubrir todavía. Pero en este caso, ante esa oscuridad, ante esa inmensidad, mirando al cielo y mirando la grandeza de Dios, la hermosura de Dios, ¿verdad? Entonces es eso lo que le dice, sal, mira la inmensidad. Pero Señor, pero así podrá ser, pero yo soy un anciano, mi esposa estéril, viejita, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, Abraham, yo dirijo la historia, yo puedo darte todo lo que necesitas verdaderamente. Después le dice también que mire, ¿verdad?, del cielo primero, así será su descendencia. Dice también aquí lo más importante y que habíamos reflexionado, Abraham creyó, es decir, Abraham se adhirió a la persona del Señor, se aferró en el Señor, se agarró del Señor. No es creer simplemente en un sentido, porque nosotros pues somos de una cultura occidental y muchas veces pensamos mucho y elucubramos mucho desde nuestra mente, queremos ir desde una elucubración mental simplemente, sino que esto nosotros lo tenemos que experimentar. En la medida en que experimentamos, en la medida en que nos encontramos con este Dios tan bueno, ¿verdad?, con este Dios creador que nos ofrece todo y nos está diciendo, mi hijo, yo te regalo esto. Añade muchas veces o sea, no nos adherimos al Señor. ¿Y qué es lo que queremos? Y justamente lo que queremos es hacer lo que nos pasa por nuestra cabecita. Hacemos las cositas así como pensamos, como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces no sabemos verdaderamente
Entonces hacemos elucubraciones mentales, fuera del mapa. Yo no quiero utilizar ciertas expresiones muy paraguayas, ¿verdad? Pero algunas veces me parece que es importante que utilicemos. Esta oportunidad creo que me voy a reservar todavía. Bueno, pero digo, muchas veces nosotros no hacemos eso porque no estamos en la realidad, o sea, no conocemos. Pensamos que conocemos todo. Elucubramos, pegamos la elucubración. A ver, acá no invité, no por invité. Peapeixa, debe tener maquinita de cerebro, guau. Pero no responde a la realidad. ¿Y por qué no responde a la realidad? Porque en de Iguay, porque en de hay de pueblo, de gente. Fíjense que el Papa Francisco últimamente ha insistido muchísimo y sigue insistiendo y seguirá insistiendo durante todo su papado, ciertamente, que nos dice: salgan, iglesia en salida, salgan, visiten, conozcan, esfuércense por conocer su pueblo, su gente. Y desde ahí entonces nosotros después podemos sacar algo provechoso, ¿verdad? Para nuestra gente, para nuestro pueblo. Es desde ahí donde nosotros vamos a responder también a la necesidad, ¿verdad?, del pueblo. Y cuando le dice sal, ¿verdad?, y mira, así será tu descendencia, es confiar en el Señor. Y por eso en el 6 decía que Abraham creyó, ¿verdad?, se adhirió al Señor y comenzó a forzarse y comenzó a hacer ese camino. Y por eso el Señor tuvo en cuenta esto para su justificación. Va a ver la justificación, ya ¿verdad?, como síntesis nada más estoy haciendo rapidísimo, ¿verdad? La justificación en el Señor significa nuestra propia responsabilidad en la salvación. Nosotros nos salvamos, o nosotros nos realizamos como personas, o nosotros somos felices, el famoso en griego, el Macarios, las bienaventuranzas, Macarios. En la medida en que nosotros realizamos, vivimos plenamente lo que el Señor nos está pidiendo y nos está regalando. Entonces desde ahí viene esta realización y esta justificación. Después, lo que habíamos desarrollado y habíamos hablado, el Señor le dice: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Si el Señor nos quiere dar en posesión esta tierra, tiene que haber una respuesta, ¿verdad?, porque es una oferta del Señor. Y Abraham justamente, sí, de cierta forma cree y no cree. Siempre son los elementos que juegan a favor o juegan en contra de nosotros. En este caso le dice: ¿cómo yo voy a poder saber esto? Que voy a poseer esta tierra. Y aquí viene el rito, porque aquí introduce entonces cómo se hacían estos contratos. Y viene el contrato como hacían los hititas, ¿verdad? ¿Y cómo hacen los hititas? Y justamente era este rito en el cual descuartizaban los animales, pasaban en medio de esos animales como un signo, ¿verdad?, como una firma que se hacía, que se sellaba, el pacto con Dios y Abraham. Pero nosotros encontramos que en este pacto el único que pasa entre las víctimas, ¿quién es? El único que pasa entre las víctimas es Dios, como ese horno y como esa antorcha humeante. Esto entonces a nosotros nos ayuda a entender que Dios nos regala lo más lindo, ¿verdad? Dios nos regala algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes. Nos regala incluso la posibilidad de esa misericordia suya, de ese amor suyo, del mirarnos a nosotros y ayudarnos para salir de nuestra propia esclavitud. Queridos amigos, así entonces estamos concluyendo en este día, este programa Ñande Yarañé. Que el Señor les bendiga como siempre y les imparto la bendición de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.